Hay quienes dicen que en realidad en la historia de la literatura solo hay dos temas, el amor y la muerte. Hola y bienvenidos a una nueva entrevista de La Magrana Podcast. Hoy estamos en la librería Seneca Llove con Mavi Pastor, Hola, ¿qué tal? que está por segundo día con nosotros y nos viene a presentar su nuevo libro, 12 formas de vivir el amor. Bueno, Mavi, háblanos del libro. Bueno, 12 formas de vivir el amor es una colección de relatos románticos, uno por mes. Yo siempre digo que son pequeñas píldoras de amor, ¿no? Porque se leen muy rapidito, muy cortitas, y cada uno de ellos parte de la premisa de tener el nombre de uno de los meses del año en el título. Entonces son relatos, además de, obviamente, de temática romántica, muy relacionados con la estacionalidad, ¿no? Con lo que sucede en esos meses, con eventos típicos de cada uno de los meses y, por supuesto, con todas las condiciones climáticas y demás que les acompañan. Es una colección, además, en las que vamos siguiendo a 12 historias distintas, con distintos protagonistas, con distintas ambientaciones, y que he intentado, además, jugar a los contrastes entre ellas, ¿no? que jugar en una diversidad tanto de las tramas, de qué sucede y demás, como con el tipo de parejas que encontramos en cada una de las historias. Entra dentro de lo que hablábamos en la primera entrevista, de las novelas feel good, ¿no? Porque las intentas ambientar mucho en la época, en los momentos que se viven en cada mes. Sí, están muy ambientadas en cada uno de los meses, y esto siempre potencia mucho la parte sensorial, que es una de las características principales de las novelas feel good. Pero luego sí que es cierto que dentro de esta colección encontramos algunos relatos muy feel good, muy bonitos, con un buen final, con ese sabor de boca, con ese conflicto muy mínimo, ¿vale? Con la tensión dramática muy mínima, para que realmente no sea un problema añadido a lo que tenemos en nuestro día a día, en nuestras casas, que es lo que genera ese feel good, ese sentirnos bien. Pero luego tenemos otros que no tiran tanto por ahí, que tiran más a una romántica, pues, de otro tipo, algunas digamos con un poco de, no llega a ser thriller, pero bueno, con un poco más de tensión social, por decirlo de alguna forma. Una de ellas, por ejemplo, se desarrolla en medio de una manifestación, ¿no? Entonces, bueno, no es muy feel good. En una manifestación que sale mal y ahí hay una intervención policial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa tiene otro tipo de tensión. O, por ejemplo, los relatos eróticos, que hay un par de ellos que tiran más al punto erótico, que sí que tienen esa frescura, ese descaro, ese desparpajo, que no entraría exactamente dentro de lo que es el feel good, que suele ser como más sosegado, menos intenso en ese sentido. Bueno, el género romántico en los últimos años está cambiando, también con la sociedad. Antes el género romántico era más A, B y C, y ahora, pues como comentas, cada relato has intentado, creo, tocar todas las formas de romanticismo que podemos vivir hoy en día. Sí, he intentado ver precisamente 12 formas de vivir el amor. El amor no tiene una sola fórmula, que es la preestablecida, la que tú dices, que además veíamos mucho en la ficción pues más tradicional, ¿no? De chico conoce chica. Es, digamos, el resumen general de la novela romántica, es chico conoce chica. Pero en este caso tenemos chico conoce chica, chico conoce chico, chica conoce chica, señor mayor conoce señora mayor, porque por supuesto hay diferentes etapas de la vida también en las que el amor no se vive de la misma manera. No es lo mismo, pues hay alguna historia, por ejemplo, con jóvenes de 18 años, hay historias de gente que ya está en sus 30 y hay historias de gente que ya pasa los 60. Entonces, todo eso también es un abanico importante de reflejar la diversidad en edad, en orientación sexual, en formas de entender lo que es el amor propiamente dicho y lo que se busca en cada etapa, para gente, como digo, con versiones más románticas, para otra gente con una versión más de aquí y ahora. Y luego también en diferentes tramas dentro de lo que es la romántica, ¿no? Podemos encontrar más historias de amigos que se van transformando
en pareja, o podemos encontrar historias de exparejas que se reencuentran y ver qué sucede ahí y qué deciden hacer con esa situación, o podemos encontrar esos amores de la adolescencia que desaparecen durante unos años y luego de repente vuelven y solucionan malentendidos y vemos un poco también hacia dónde van, o personas que no se conocen de nada y de repente se encuentran y es como el flechazo perfecto. Entonces he intentado jugar con ambientes muy distintos, incluso también hay historias muy ambientadas en lo rural, en la playa, en ciudad, para que también ahí veamos en ambientes más laborales, en ambientes más domésticos. Entonces hay una pluralidad de las diferentes cosas que nos vamos a encontrar, porque al fin y al cabo no quería que se generara una sensación de que los 12 relatos es la misma historia con otros apellidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son realmente 12 formas diferentes de vivir el amor y de explorarlo. El género romántico es quizá de los que más se venden, ¿no? Es de lo que más abarca y de lo que más se escribe, porque hay muchísimo también. Es quizá porque nos gusta a todos un poco situarnos en ese momento del enamoramiento, que es... Hay quienes dicen que en realidad en la historia de la literatura solo hay dos temas, el amor y la muerte. Esos son los dos grandes temas que mueven toda la ficción. Y o escribes de uno, o escribes de otro, o escribes de los dos juntos, en muchos casos, ¿no? Entonces, en realidad, la mayoría de... El amor en sentido amplio, incluyendo, hay, por ejemplo, historias de amistad también, por ejemplo, o el amor familiar, historias fraternales o materno-filiales, etcétera, etcétera, todas esas sagas familiares. Pero al final son historias que hablan del amor y de cómo nos sentimos. Sí que es verdad que el género romántico ha sido tradicionalmente denostado, porque a partir del siglo XVIII-XIX, sobre todo, se empezó a escribir por mujeres, porque al fin y al cabo estaban en casa y escribían de lo doméstico, mientras que los hombres que iban fuera, iban a la guerra, viajaban, hacían negocios, escribían de la esfera pública. Y entonces se quedó en el subconsciente colectivo esta cosa como de género menor, cuando en realidad incluso muchos hombres de aquella época escribían grandes historias de amor, como por ejemplo Ana Karenina, sin ir más lejos. Entonces, es curioso cómo siglos después todavía ha ido arrastrando esa connotación peyorativa, machista, por construcción social, que las historias de amor y las historias románticas se entiende siempre como literatura ligerita, de menos importancia, de menos relevancia, mientras que si quieres escribir algo bueno, sesudo e importante, ¿no? Pues te tienes que ir a una novela histórica, ¿sabes? A la esfera de lo público, ¿no? A lo que sucede fuera de casa, cuando en realidad, como tú dices, son las historias con las que realmente más nos identificamos todos, porque más allá de nuestras circunstancias personales, todos sentimos amor de una forma u otra hacia unas personas u otras. Entonces, a mí me parece el tema más importante sobre el que se puede escribir, y creo que es el tema que más ganas tenemos de leer, porque obviamente la muerte es un tema importantísimo, pero hay momentos de la vida en los que a lo mejor no nos apetece tanto tratar esos temas, aunque sea en un thriller tipo una Agatha Christie, una novela de misterio, que al final es una novela sobre la muerte, ¿no? Sobre que alguien se ha muerto y hay que saber el cómo ha sucedido. No se ahonda en la parte filosófica de la muerte, pero aún así hay veces que no te apetecen ese tipo de temas, y sin embargo el tema romántico siempre estamos un poquito más predispuestos. Sin embargo, yo preparando la entrevista sí que he estado mirando cifras y tal, y sí que sigue siendo comprado mayoritariamente por mujeres. Creo que en los últimos años los hombres van ganando terreno en lo que es compra de romántica, pero sigue siendo mayoritariamente mujeres. Tú, ya que tienes una librería, ¿vas viendo cómo los hombres van acercándose más al género o todavía está el cliché de novela para chicas? Hay mucho cliché todavía de novela para chicas, y además se sucede una cosa muy peculiar, y es que cuando la novela la escribe una mujer, se le pone una portada clásicamente romántica y se enfoca a lectoras mujeres, y cuando esa misma historia, el que la escribe y subraya es un hombre heterosexual, se le pone una portada negra, muy masculina, muy tal,
Y entonces ahí es donde esa novela puede entrar al público masculino. Tenemos que reeducar a nuestra sociedad, a los hombres de nuestra sociedad, en que no pasa nada por leer las historias de chicas. Así de verdad nos vais a entender mejor. Somos la mitad de la población con la que convivís. Os animo muchísimo a leer historias de amor porque vosotros también os enamoráis. En todas las parejas heterosexuales hay un componente masculino que también vive el amor, no lo podemos olvidar. Como digo, hay muchos autores masculinos en el mundo de la romántica, la gran mayoría de ellos son personas homosexuales que sí que sienten más esa libertad de saltarse el cliché de los hombres no hablan de amor, ¿no? Entonces tenemos un constricto social muy machista que se les ha inculcado socialmente a los hombres. No son obviamente culpables de cómo se les ha enseñado a sentir, a expresarse y a dejarse vivir las emociones. Creo que poco a poco lo vamos trabajando, pero hay un gran salto. Y como dices, como yo tengo una librería infantil y juvenil, Seneca Llove, y esto empieza desde muy jóvenes. Te sorprenderías cuando vemos un libro de aventuras con una chica en la protagonista, los niños directamente dicen que ese no lo quieren. Mientras que las chicas siempre, tradicionalmente y aún hoy en día, leemos un libro independientemente de si el protagonista es un niño o una niña. Nosotras estamos muy acostumbradas a ponernos en el papel del otro, para empezar porque con el masculino genérico se nos ha invisibilizado tradicionalmente y hemos aceptado que cuando decimos nosotros también somos nosotras, cuando dicen ellos también son ellas, y en cambio ellos, si ven una protagonista chica, dicen esta historia no es para mí, y esto tenemos que trabajarlo desde muy pequeños y decirle no, escucha, tú tienes que leer historias en las que la protagonista sea una niña, para que tú veas que una niña también es capaz de vivir todas esas aventuras, para que tú seas capaz de admirar a un personaje femenino y no solo a tus personajes masculinos. Entonces, si en estas jóvenes generaciones vemos que todavía vamos tan por detrás, pues tú imagínate en la población adulta. O sea, los hombres leen muy poca romántica, muy poca. Los hombres leen muy poco en comparación con las mujeres, lo habrás visto en las estadísticas. Leen mucho menos que las mujeres son las grandes lectoras de esta sociedad, pero además los hombres tienen que quitarse sus propios tabús, atreverse a ser libres y atreverse a leer romántica y a experimentar el amor en el libro, ¿por qué no? Claro. Es un consejito de La Magrana Podcast y de Mavi Pastor. Y luego, al ser 12 historias cortas, está muy bien porque se centra sobre todo en lo que hablábamos, en el momento del enamoramiento, de cuando a alguien le hace clic. Y yo creo que eso es lo que se busca, ¿no? Porque es una sensación muy bonita cuando la vives. Sí. Y es la forma de alimentarla y de volver a vivirla, ¿no? Leerlo en otros personajes y de muchas maneras. De hecho, para mí como escritora de novela romántica, cuando paso a relato romántico, uno de los retos es esto, es la brevedad, ¿no? Tienes que ir al momento en el que hace ese clic, como decías, o cuando salta la chispa, porque realmente no tienes un espacio para desarrollar toda una historia previa, todo un poco a poco ir formando esos lazos y esos vínculos, que es realmente mucho más cercano a la realidad. Entonces, en estas 12 historias románticas estaba el reto de capturar esa esencia realista y cotidiana, porque yo siempre escribo desde lo cotidiano, desde lo cotidiano de nuestra cultura, sin interferencias culturales que tenemos muy arraigadas por toda la producción audiovisual extranjera. Entonces, desde lo cotidiano de lo nuestro, cómo surgen realmente esas historias de amor en un periodo muy corto, muy breve de tiempo. Entonces, son muy potentes, porque están muy condensadas las historias. Como digo, son relatos cortos, son lecturas de 10 minutos cada uno, o sea, es el tiempo de tomarte un café un sábado por la mañana mientras desayunas con un poquito más de calma,
o el viernes por la tarde cuando ya no trabajas y te das ese caprichito, ¿no? Bueno, si quieres los 10 minutitos antes de dormir, obviamente. Pero al ser tan corto no tienes mucho espacio para recrearte en el paso a paso. Tienes que condensar y meter ahí toda la potencia de esa relación para que llegue al lector. Entonces, era uno de los retos de esta colección de relatos. Además, como vas trabajando cada relato es un mes, digamos, tú dabas cierta libertad al lector para que se lo lea del tirón, pero decías que lo ideal era leer uno por mes. Sí, esta colección fue de hecho pensada en el año 2023. Bueno, me plantearon un reto de escribir un relato cada mes. Es un poco más larga la historia, pero vamos a resumirla así. Y entonces se publicaron digitalmente a principio de cada mes. A principio de enero salía el relato de ¿Por qué te dejé en enero? A principios de febrero salía la historia de febrero, y así íbamos con cada una de las 12 historias. Esos 12 relatos, en su origen, las lectoras, y en este caso hablo en femenino por mayoría, las lectoras los fueron viviendo y comentando mes a mes. Entonces eso fue muy bonito porque estabas en el mes en el que todas esas sensaciones las capturabas también en el ambiente, ¿no? Entonces se daba una simbiosis muy chula entre el experimentar el relato y estar inmerso en la época del relato. Esos 12 relatos, como digo, salieron uno por mes. De hecho, en el libro hemos querido recopilar las 12 portadas originales a todo color, porque eran súper bonitas y eran parte del trabajo. Entonces, realmente, cuando yo ahora los consigo compilar todos y formar en el formato de este libro, con sus 12 portadas y demás, cuando lo entrego con la premisa de lo ideal, si puedes aguantar, porque hay gente que no puede aguantar, es leer uno cada mes, porque vas a estar inmerso totalmente en las historias conforme van avanzando los meses, y al ser, como digo, esos 10 minutitos, pues no te quita de la lectura general que estés llevando, el libro que estés compaginando en esos momentos. Entonces eso es lo ideal. Hay gente que, como siempre digo, le entra la ansia viva y se lo quiere leer todo del tirón, y digo, vale, léetelo todo del tirón y luego te vas refrescando uno cada mes. Entonces te lo tienes que leer 2 veces. Hay que elegir. Hay quien me ha dicho, sí, voy a comprometerme y todos los meses me voy a leer uno, y hay quien me ha dicho, no, yo en Mavi no puedo más, me los voy a leer ya. Hay gente que, como se pueden leer desordenados y ahora es diciembre y es época estupenda para adquirirlo y regalarlo, me dijeron por ahí el otro día que era el regalo perfecto para la cuñada. O sea, no sabes qué comprar a tu cuñada, 12 formas de vivir el amor, te salva las navidades. Y hay gente que va a hacer es empezar en diciembre, que además es una monería de relato, obviamente súper navideño, como no podía ser de otra manera, los más dulces de diciembre. O sea, es una auténtica pasada de historia con toda la magia de la Navidad potente en ella. Entonces hay mucha gente que empieza en diciembre y luego retoma ya desde enero en adelante. O sea, que en realidad es un libro muy, muy juguetón en ese sentido de que puedes ir para adelante y para atrás, al no estar conectadas ni tener... No hay cruces de personajes, no hay personajes de una historia que aparezcan de repente en otra, no hay nada que tenga que ver entre unas y otras. Están hechas a conciencia totalmente separadas y a conciencia totalmente relacionadas en la temática navideña, en la temática temporal, estacional, y en la temática del amor. Entonces, eso también diferencia esta antología de relatos de otras antologías, que hay gente que simplemente tiene relatos escritos de distintas cosas y los pone bajo un mismo libro, sin un hilo ni argumental ni conductual de ningún tipo. Estas tienen no hilo argumental, sino un hilo temático muy claro y predefinido desde el principio. Entonces es un producto muy coherente como conjunto. Y luego, ya que lo comentabas, el tema de... Yo creo que con la fantasía, la romántica ahora mismo es la que más comunidad genera. Y al final del libro agradeces a la comunidad todo el feedback, ¿no? Con perdón del
Del anglicismo. del anglicismo, agradeces el feedback que te da toda la comunidad con cada historia que vas escribiendo. Sí, es que esa parte fue muy bonita porque como iba surgiendo mes a mes, había algunas bookfluencers que llamamos ahora, ¿no? Algunas en Instagram, algunas en canales de Twitch y demás, que con su comunidad, como ellas leían cada mes uno de los relatos, lo compartían con su comunidad y entre todas lo íbamos comentando las sensaciones que nos habían generado. Entonces eso fue muy bonito porque antes de escribir el siguiente relato, o antes de tenerlo publicado, yo ya tenía todo el feedback de lo que les había gustado de cada uno de ellos. Además, debo agradecer que siempre críticas maravillosas y constructivas, o sea, no ha habido ningún momento ese hate que a veces pueden generar las redes sociales. Yo tengo la fortuna de no haberlo vivido para nada. Entonces, muy, muy agradecida que otras personas, sin ningún vínculo personal conmigo, totalmente desconocidas, se hayan involucrado tanto en este proceso y en el querer seguirlo mes a mes y compartirlo con su comunidad digital. Eso ha sido súper bonito y enriquecedor. Entonces, me ha parecido que, como mínimo, los nombres de aquellas que estuvieron mucho más implicadas quedarán aquí registrados para el futuro y de hecho, si compráis el libro y veis los agradecimientos, seguidlas en redes sociales, ¿por qué no? Ya que estamos, vamos a hacer, ¿no?, un poco este win-win, ¿no?, todos ganamos con algo que nos apasiona, que es hablar de libros. Y tanto. Una última preguntilla. Durante la presentación comentaste que, porque se te preguntó sobre si varias historias las podrías continuar en un libro completo. No sé si, porque los oyentes puedan saber si alguna puede tener posibilidad. Pues, a ver, tienen posibilidad, literariamente hablando. Es verdad que hay algunas de las historias que dan para continuaciones, como por ejemplo la de noviembre da para continuación, la de marzo da para continuación. Hay otras que quedan suficientemente cerradas y no tanto, pero claro, es verdad que a pesar del poco espacio que decíamos que ocupa cada historia, los personajes son muy tangibles, en realidad, porque la trama estaba clara. La trama no son relatos de giros argumentales, de decir, ay, Dios mío, no sé qué va a pasar. Claro que sabes lo que va a pasar. Quizás dos excepciones que a lo mejor tienes un poco de duda, pero en la mayoría el final de la novela romántica es obvio. Entonces es un texto que se trabaja mucho más en los personajes, en la corporeidad de verlos y de ver a cada uno en su individualidad, como decíamos, totalmente diferente del resto. Entonces, claro, hay algunas personalidades tan interesantes que dices, jolín, me gustaría ver un poco más, como incluso parejas más atípicas, ¿no? Es decir, ¿y esto cómo lo harían funcionar después? Porque por su situación o por personalidades o por cuestiones que dices, pues me gustaría ver a dónde va. Dicho esto, literariamente tiene posibilidad. Yo ahora mismo no estoy por la labor de literariamente meterme en ninguna de estas cuestiones. Realmente, por un lado, me costaría elegir y por otro lado, el objetivo final era este. Era tener los 12 relatos reunidos, tenerlos en formato físico y poder ofrecerlos así, con lo que creo que está bien. Está bien lo que bien acaba. Sí. Y hay que saber dejar las cosas ir. No es como esas series de éxito que de repente por estirar el chicle terminan siendo... La idea desde el principio era esta, no era intención de alargarla, ni de segundas partes, ni demás, porque además luego vemos que eso es que no suele... Si no está concebido así desde el principio, no suele funcionar. Entonces, habrá otros proyectos, pero no relacionados con estas historias ni estos personajes. ¿Estás trabajando en algo? Yo siempre estoy trabajando en algo. Sí, estoy trabajando en algo.
Tengo una historia desde hace un tiempo ya, de hecho lleva más de 2 años cuajándose. Me gusta dedicarles su tiempo y hacerlas crecer poquito a poco. Y creo que va a ser una historia un pelín diferente a las que he escrito hasta el momento, pero poco a poco van a surgir pues eso, nuevas historias que verán la luz cuando tenga que ser, cuando estén listas. Pues hablando de en qué estás trabajando, tú tienes que abrir la maravillosa librería Seneca Llove, te dejamos trabajar y nosotros nos vemos pronto. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar a toda la audiencia del podcast La Magrana y cuando queráis sabéis que aquí estamos disponibles para lo que queráis. Muchas gracias, Mavi. Gracias a vosotros. Chao.